Hola, buenas noches a todos. Soy la doctora Tsiri Ramírez y el día de hoy tenemos a una invitada de lujo, la doctora Miriam Negrín. La doctora Miriam Negrín es experta en menopausia y el día de hoy justo es el tema que vamos a tratar. Le quiero agradecer a todo el equipo de Comego que nos ha dado este espacio para platicar con gente como ustedes, las pacientes y el público en general sobre situaciones que pueden aquejarnos día a día o que pueden llegar a ocasionarnos algunos problemitas por ahí. Muchas gracias, doctora Negrín, por aceptar nuestra invitación para estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias por la invitación y gracias a Comego. Y pues bueno, vamos a tratar de hablar de este tema que seguramente varias de las personas que están escuchando tienen interés en saber, ya sea porque están cercanas o porque tienen algún familiar cercano y pues las dudas con respecto a la situación de la menopausia, de la premenopausia, de cuánto dura, de todos los cambios que hay, pues siempre están por ahí presentes. Entonces esperemos que sea de utilidad. Perfecto. Muchas gracias, doctora. Pues antes de que entremos de lleno al tema, me gustaría que primero hagamos una distinción entre estas dos definiciones que usted ya mencionó. Se escuchan varios conceptos, ¿no? Uno de ellos es la menopausia, otro es el síndrome climatérico, otro la perimenopausia o la premenopausia, otro la postmenopausia. ¿Podría usted decirnos a qué se refieren cuando tocamos esos dos temas? Bueno, el término menopausia, que es muy usado inclusive de manera coloquial hasta para insultar a una mujer y decirle, estás menopáusica cuando está con mal humor o algo así. En realidad el término menopausia como tal es una definición, se dice a posteriori, es decir, se requiere un año de no menstruar para entonces decir que la persona ya tiene la menopausia. Antes de eso, todo lo que sucede alrededor es como premenopausia. O sea, antes de la menopausia, todos estos altibajos que puede tener la mujer de que menstrua, deja de menstruar, luego menstrua 2, 3 meses y vuelve a caer en no menstruar un mes. Este tipo de alteraciones corresponden a la premenopausia. ¿Qué sucede con el término climaterio? En español, el término climaterio nosotros lo hemos manejado más para todos los síntomas que suceden alrededor de la menopausia, antes y después. Es decir, menopausia es simplemente dejar de menstruar. Cuando ya no hay periodo menstrual, después de un año, es menopausia. Climaterio es todo lo que sucede alrededor. No así en inglés. En inglés, si nosotros leemos algo que venga en inglés, para todas aquellas personas que hablan inglés, a lo mejor van a encontrar que el término lo usan indistintamente para todos estos síntomas, además del dejar de menstruar. Entonces, el síndrome climatérico son muchos cambios que puede presentar la mujer o no. No necesariamente una mujer que deja de menstruar tiene síntomas. Hay quienes dicen, pues yo dejé de menstruar hace 5 años y nunca tuve ningún síntoma. Bueno, pues qué bueno, habrá mujeres que de verdad sean bien suertudas y no tengan ningún síntoma, pero no es el común denominador de las mujeres. La mayoría empiezan a tener síntomas a veces 2 años, 3 años, 5 años antes de que se les vaya la menstruación. Y entonces estos cambios, pues podemos atribuírselos a los cambios de las hormonas. Es decir, nosotros tenemos una vigencia del ciclo hormonal. ¿Qué sucede? Los ovarios, desde que nacemos, tienen cierta cantidad de óvulos que van a estar trabajando durante toda la vida. Llega un momento en que ya no tiene la capacidad de producir más óvulos y por eso la persona cae en estos cambios porque deja de recibir el aporte de las hormonas que producen los ovarios, que son los estrógenos y la progesterona. Ya cuando se está acercando a la temporada de la menopausia, cuando está cercana en la premenopausia, a lo mejor esta situación de que tengan las irregularidades menstruales está relacionada más
a que ya no tiene la capacidad de ovular, entonces no se forma el ciclo completo y por eso de repente dejan de menstruar unos meses y luego se viene un sangrado tal vez hasta inclusive más abundante o en otras ocasiones escaso. Esto es debido a la premenopausia, pero que concluye con la última menstruación. ¿Qué pasa con una mujer que no tiene útero? Puede ser que esta mujer no se dé cuenta que dejó de menstruar, o sea, bueno, deja de menstruar porque ya no tiene útero, no tiene matriz. Al no tener matriz, pues probablemente ella no va a tener una forma rápida o fácil de saber cuándo llegue el momento, pues por decirlo así, del cambio hormonal. Pero hay otros síntomas que se lo pueden decir. De repente, el dolor de los senos, que si ella tenía dolor premenstrual y de repente ya no están molestando los senos, bueno, pues a lo mejor quiere decir que ya sus hormonas no están trabajando. Entonces, una persona que deja de menstruar porque le quitaron la matriz, no quiere decir que va a tener los síntomas porque si los ovarios están ahí, van a seguir trabajando. Si le quitaron los ovarios, entonces sí podemos decir que ahí se viene la posibilidad de tener todo el síndrome climatérico. Ok, perfecto, gracias por la explicación. ¿Y a qué edad aproximadamente tiene que pasar este fenómeno o esta situación que pues pasa en toda la vida de las pacientes, como usted bien decía, será o no sintomática, pero ¿a qué edad aproximadamente debería de suceder? Eso tiene mucho que ver con tendencias familiares. Hay factores genéticos que nos hacen que sea diferente de una mujer a otra, pero de una familia a otra también. Entonces, muchas ocasiones les digo, pregúntale a tu mamá, a tus tías, a tus hermanas, a qué edad dejaron de menstruar y probablemente va a ser la edad en la que te toque alrededor de la misma época dejar de menstruar. El promedio en México va de los 48, 49 a los 50 años. Sin embargo, hay familias que son más tardadas y familias que dejan de menstruar hasta los 55. Esporádicamente llega a haber algunas personas que a los 60. Sin embargo, el promedio sí podríamos considerarlo a nivel incluso de Latinoamérica alrededor de los 50 años de edad. Ok, ¿hay alguna edad en donde nosotros digamos esto ya es anormal? O sea, no se debería de presentar antes de alguna edad, por ejemplo. Sí, antes de los 40 años se considera que es una temporada en la que no se debería de presentar una falta de menstruación ya de más de un año, y a esto se le llama falla ovárica prematura. Estas chicas que tienen una falla ovárica prematura requieren de una atención porque al momento que los ovarios dejan de trabajar, también empezamos a perder algo de hueso, de calidad de hueso. Entonces, estas personas, pues a veces están muy sintomáticas, a veces no tienen tantos síntomas, pero es importante tratar de suplir la deficiencia hormonal para que no tengan pérdida de hueso. Ok, y hemos estado hablando de esta serie de síntomas, ¿no? ¿De qué síntomas estamos hablando cuando hablamos de los síntomas que aparecen en el síndrome climatérico o en la menopausia? Bueno, el síntoma que más comúnmente aqueja a las mujeres y por lo que piden a veces ayuda, porque digo, a veces de repente algunas dicen, no, no, si mi mamá y mi abuela lo pasaron estoicamente, pues yo tampoco voy a usar nada, pero yo digo, bueno, a lo mejor la mamá y la abuela no tuvieron acceso a la posibilidad de ayuda, pero si tú tienes posibilidad de que se te dé un manejo y que te puedas sentir mejor, ¿por qué no? Este síntoma que podríamos decir que es común que las mujeres les cause un problema, digamos, por lo cual acuden al médico, son los bochornos. Los bochornos que son esta pérdida de calor súbita, que de repente algunas mujeres no lo reconocen al principio porque dicen, no, es que a mí me da calor, pero es que está haciendo calor. Y luego me da frío, pues es que claro, está haciendo frío. Entonces, este síntoma es un calor súbito que va generalmente de la cintura hacia arriba, es rápido, se ponen rojas, rojas y luego empiezan a sudar.
Entonces tienen un calor súbito, puede durar de 1 a 3 minutos, a veces segundos, es diferente en cada mujer, y luego desaparece y les da frío. Entonces, si esto sucede en la noche, puede ser que tenga una sudoración profusa nocturna, que se empape, se llena de sudor y entonces tiene que destaparse y luego se vuelve a tapar. Si es una persona que duerme con su pareja, pues la pareja le empieza a incomodar, así como que, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Ya tuvimos calor o ya tuvimos frío? Entonces, de repente esto hace que se despierte la mujer. Si esto la despierta, tal vez la calidad del sueño no va a ser la adecuada. Entonces va a amanecer cansada, va a sentirse pues como que no tiene la energía suficiente. Y si es una mujer que trabaja, bueno, todas las mujeres estoy segura de que trabajamos ya sea en la casa o en algún otro lugar, vamos a tener pues la menos energía para desarrollar nuestras actividades porque no dormimos bien. Entonces, este es otro de los síntomas. Ya quedamos que uno es el bochorno, otro es el asunto del insomnio, porque puede ser que sea una mujer que no puede conciliar el sueño fácilmente, pero que también tal vez el sueño no es lo suficientemente reparador y está cansada. Ahí viene otro de los síntomas. Puede ser que la mujer empiece a tener un cansancio mayor a lo normal. Es decir, puede ser una mujer muy activa, que tiene muchas actividades, pero que ha logrado siempre compaginar sus tiempos para resolver todo y de repente siente que ya no está pudiendo porque tiene más cansancio del que normalmente tendría haciendo las mismas actividades. Entonces, quedamos que otro puede ser cansancio. Otra de los síntomas que muchas mujeres no lo atribuyen al síndrome climatérico, pero que es parte de, son los dolores, los dolores musculares, articulares, que empieza a sentir como un cansancio en el cuerpo, pero un cansancio muscular, como adolorimiento. Esto ya sería otro de los síntomas importantes. Dolores que no es de que me pegué en la rodilla y me está doliendo la rodilla, no. Es un dolor que de repente me está doliendo un poco las piernas, tengo medio cansado, tengo un poco de dolores musculares o articulares. Es decir, el músculo es como el que está encima y la articulación es la que se mueve. La rodilla, los puños, los codos, los hombros. Entonces no es como un solo dolor de que es que me duele este hombro porque yo cargué algo pesado, no. Estoy adolorida, me siento como dolor inespecífico. Algunas lo refieren como me duelen los huesos, pero en realidad es parte de un cansancio. Otra de las cosas importantes que a algunas mujeres les aquejan es un síndrome como depresivo, como que se sienten tristes, no es que tengan una depresión y que la menopausia o que el síndrome climatérico necesariamente implique que se van a deprimir, no, pero sí tienen como más tendencia a sentirse tristes, a sentirse como que irritables en algunas mujeres, porque también depende del carácter de cada quien. Habrá quien le dé por estar más triste y habrá quien le dé por estar medio gruñona. Yo a veces les digo, tal vez tú no lo identificas, pero pregúntale a la gente con la que vives, porque a lo mejor la gente con la que vive te empieza a decir, ay, sí, es que mi mamá está insoportable, nada le parece, ¿no? Puede ser que esa sea cierta irritabilidad. Otra cosa que también le puede tener de síntomas es bajo deseo sexual, su líbido se puede ir para abajo, entonces no tienen deseo de tener relaciones sexuales y la pareja en ocasiones pues se cuestiona qué está pasando, es un problema entre nosotros, ya no te gusto, ya no quieres estar conmigo y no, es simplemente que el ánimo no está muy bien y entonces su apetito sexual se reduce o a veces la posibilidad de tener orgasmos también se va disminuyendo y esto también ocasiona un poco de problemas en la pareja porque pues se sienten no comprendidas ellas y ellos pues también como que no entienden qué le está pasando en realidad. Otra de las cosas que puede llegar a suceder son los problemas de incontinencias urinarias, porque empieza a haber resequedad. La piel, así como empiezan a salir más arrugas, empezamos a tener una piel que cada vez está más reseca,
Bueno, pues igual pasa con la vagina y la vulva. Y entonces algunas mujeres, independientemente de que tengan relaciones sexuales, ¿eh? Porque esto no tiene que ver con la relación sexual, tiene que ver con la falta de hidratación local vaginal, porque se va perdiendo el grosor de las paredes de la vagina y entonces más fácilmente hay infecciones vaginales, hay comezón, a veces se favorece infecciones urinarias porque la vagina cuando ya está reseca, esto sucede generalmente no cuando entran apenas a la menopausia, sino cuando ya pasaron más años. Pero también es una de las cosas que empieza a molestar. Ok, excelente. Y aquí nos hacen una pregunta, sobre todo con respecto a lo de los factores que hablábamos que de repente se puede llegar a aparecer la menopausia antes de tiempo. Nos preguntan si alguien tuvo la menstruación antes de, bueno, o muy, a muy temprana edad, digamos a los 9 años, que realmente no es tan temprana, pero es un poquito temprano, y se le va a adelantar la menopausia si ella menstruó antes. No, no necesariamente. Puede ser que aunque haya empezado a los 9, termine su menopausia en el promedio de la población, que sería a los 48, 49 años. No, no necesariamente. Perfecto, muchas gracias. Aquí también nos preguntan sobre el caso de la fibromialgia. ¿La fibromialgia se asocia a la menopausia? No, son cosas completamente diferentes y se pueden confundir. Es un poco como el tema de la depresión que yo comentaba. Hay gente que ya tiene un problema de depresión previo y lo único que se hace es que se empeora durante esta temporada porque se tiene más posibilidad de que dado que las hormonas nos sirven un poquito como moduladores también del ánimo, al estar reducidas, pues la tolerancia y las sensaciones de poder manejar el ánimo se disminuyen. Lo mismo sucede con la fibromialgia. Si una persona ya tiene fibromialgia desde antes, es probable que las molestias se empeoren en la temporada del climaterio. Requiere del tratamiento que tenía para su fibromialgia, pero no quiere decir que el climaterio le va a favorecer la fibromialgia. La fibromialgia es una entidad específica que tiene puntos dolorosos específicos y que se hace el diagnóstico de una manera como muy bien estipulada. No es cualquier gente que tenga dolor en la articulación y es fibromialgia. No, 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 para nada. Hay puntos dolorosos que son los que hacen el diagnóstico. Entonces esto pues no se puede generalizar. Que puede ser que en este momento, como te sientes mal, como no dormiste bien, como tienes otros síntomas extra y tienes a lo mejor el bochorno, pues empeora los síntomas de la fibromialgia, pero no quiere decir que el síndrome climatérico te va a dar fibromialgia, no. Lo mismo que no el síndrome climatérico te va a dar depresión como tal. Si eres una persona que ya tenía un problema de depresión desde antes, pues probablemente va a recrudecer o va a volver a ser más incómodo y requieren de tratamiento. No es algo psicológico, es algo físico y necesitamos pues enfocar bien las cosas. En ocasiones, cuando la persona tiene estos síntomas, es importante que lo platique con el médico y que no asuma que esto pues ni modo me va a pasar, no, porque pueden tener una mejor calidad de vida y además asumamos que cuando vienen estos cambios como la posibilidad de vivir más años conforme hemos avanzado en las cuestiones médicas, pues ya no nos morimos como en la época de las cavernas, que se moría la gente a lo mejor a los 30, 35 años ya eran los ancianos porque se morían muy pronto, pues se los comían los animales, en fin, ahorita estamos viviendo más de 70, 75 años, depende, digo, también, pero llegamos las mujeres a 80, 80 y tantos años. Entonces, si ustedes consideran que la menopausia a lo mejor te llega alrededor de los 50, más de una tercera parte de tu vida vas a pasarla después de la menopausia. Entonces, es cierto que el cambio hormonal es lo más difícil, es en la etapa que le llamamos transición. Es cuando estabas produciendo hormonas, de repente ya no los estás produciendo. Yo siempre lo comparo un poco como en la adolescencia, así como la niña en la adolescencia
las hormonas un poco la hacen que se cimbre y que tenga cambios en muchas cosas. Bueno, en la menopausia es como si fuera nuestra adolescencia tardía. Tenemos cambios y estos cambios en ocasiones son como un poco difíciles, como que nos quitaron el menú de hormonas y de repente lo tiraron a la basura, ¿no? Entonces, habrá quien se los van quitando de poquito en poquito y habrá quien sea de la noche a la mañana ya no vuelve a haber hormonas y estos cambios pueden ser pues muy incómodos. Entonces, pues tenemos que si tenemos estos cambios hay que acudir al médico a pedir ayuda. Hay un porcentaje de mujeres suertudas, un 20% aproximadamente de la población, que no tienen ningún síntoma, pero hay otras que no es que no tengan ningún síntoma, sino que no saben que se debe a esto y entonces no lo preguntan. Y cuando ya el médico, pues que tiene un poco más de conocimiento, lo pregunta ya dirigidamente, se da cuenta que efectivamente hay algunos síntomas que si bien no fuera el bochorno, pero a lo mejor es otra de los síntomas que ya platicamos, en los cuales tenemos que ayudar para que la mujer se sienta bien. Si el único síntoma que tiene es la resequedad vaginal, bueno, pues a lo mejor no necesita una terapia hormonal general, sistémica, nada más daremos la terapia local, depende de cada caso. Ok. Y ahorita que hablaba de los bochornos, aquí nos surge una pregunta que nos mencionan que la quemazón o la sensación de calor en la planta de los pies en la noche, ¿a qué se debe? O sea, yo me imagino que están preguntando si esto sería como el bochorno o podría ser alguna otra cuestión. No creo que sea el bochorno generalmente es de la cintura para arriba, es un calor brusco de la cintura para arriba. La sensación de quemazón en la planta de los pies yo creo que es más vascular, alguna cuestión de insuficiencia venosa que habría que consultar, pero no, yo no podría decir que esto tiene que ver con el síndrome climatérico. Claro, sí tendrían que ir con un angiólogo o a valorar también que no sea una neuropatía diabética, que sería Exacto, importante. también. En cuestiones de enfermedades asociadas a la menopausia o que sí se llegan a relacionar con la menopausia, decíamos fibromialgia, no, pero ¿hay alguna enfermedad que sí se puede o que puede llegar a aparecer en la menopausia o después de la menopausia? Bueno, cuando ya las hormonas no trabajan muy bien, sí puede haber más tendencia a que se sube el colesterol, a que el azúcar tampoco ya se maneje muy bien y que entonces se tenga que hacer algunos ajustes en la alimentación o algunos ajustes en los tratamientos que ya se están recibiendo. Y las que sí se les consideran como cambios metabólicos tardíos, podríamos considerar problemas también en el corazón, o sea, una persona que está manejando mal su colesterol, a lo mejor puede ser que tengas más riesgos de haber trombos o de haber infartos si no se manejó adecuadamente y más tardíamente problemas de osteoporosis. La pérdida de hueso es uno de los problemas mayores que se presentan cuando ya la gente pasan los años y no recibió la atención adecuada, puede ser que empiece a perder hueso. Esos son los cambios metabólicos tardíos. La osteoporosis y el síndrome geniturinario de la menopausia, que es esta resequedad vaginal que se presenta conforme avanza la edad y se hace más incómodo, empieza a tener más trastornos urinarios y más trastornos de infecciones vaginales. Ok, digo, no me quiero meter mucho en el tema, pero ¿habrá algún tratamiento normal o natural para la menopausia? Bueno, se ha intentado dar varios tratamientos, por supuesto que el tratar de mejorar la calidad de vida, ejercicio, un hábito dietético adecuado ayudaría, pero los tratamientos como naturistas de estos que se han intentado con fitoestrógenos, los dejamos generalmente para la gente que no tiene la posibilidad porque tenga alguna enfermedad previa que no pueda utilizar terapias hormonales. Entonces, en estos casos, pues sí utilizaríamos algunas terapias alternativas y estas terapias alternativas se dirigen específicamente al síntoma. Eh, Pueden ser la fitoterapia, que no ha dado muy buenos resultados, pero pues se puede intentar, o tratamientos que van dirigidos más a la cuestión de
estabilizar los neurotransmisores. ¿Cuáles son los neurotransmisores? Son estas sustancias en el cerebro que hacen que fácilmente se presente el bochorno o los cambios emocionales. Entonces, a veces se utilizan antidepresivos también, pero la terapia específica ideal para estas personas que tienen muchos síntomas, por eso digo, depende del caso, es utilizar terapias hormonales. ¿Cuál terapia hormonal? Depende del caso. Si no tienes una contraindicación absoluta, pues a lo mejor si tienes útero, estrógeno y progesterona, pero esto no puede ser receta de que ya como lo oí en una plática, voy a ir a la farmacia y que me den estrógeno y progesterona. No, 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 porque recuerden que tenemos que checar la mama, tenemos que hacer una mastografía para poder saber que no tenemos una contraindicación para uso de hormonas. Las hormonas son muy buenas, pero necesitamos tener la seguridad de que estamos sanas sanas desde el punto de vista de mama, antes de empezar una terapia hormonal. Tenemos que hacer un ultrasonido para ver que el útero esté bien, que el endometrio no esté engrosado, en fin, exámenes de laboratorio para ver cómo está nuestro azúcar, cómo está la hemoglobina para ver que no estemos anémicas, hacer un examen general de orina, en fin, exámenes generales para saber que nuestras condiciones de salud son buenas, a veces detección de vitamina D también, en fin, necesitamos un chequeo general para poder saber si soy candidata o no soy candidata para usar alguna terapia hormonal y el médico me la tiene que prescribir, no mi amiga porque ella le fue muy bien con esto que se tomó, o caer en manos de gente charlatana que les dice voy a ponerte un pellet y con eso te vas a sentir como de 15 años. Sí, pero con una cantidad hormonal tan alta que a lo mejor te vas a desajustar y vas a tener problemas en otros lugares como en la mama, si no tenemos una mastografía y de repente pues resulta que ahí hay algún problema, pues podemos incrementarlo o provocar sangrados, en fin. Es muy importante la asesoría médica. Esto no es receta de cocina, esto no es que tu amiga te dijo que te tomes esto o aquello. A veces ayuda el conocer cuáles son estos síntomas para ver las cosas menos dramáticas y saber que tenemos posibilidades de ayuda, ¿no? También aquí nos preguntaban un poco sobre las duraciones de los tratamientos. ¿Cuánto tiempo tendré que estar con tratamientos? Depende de cada persona, depende de los síntomas y depende de cada persona. Lo ideal, y aquí sí quiero dejar claro, es que el tratamiento debe ser tomado de preferencia en la etapa de transición. Cuando están cambiando las hormonas, ese es el momento ideal. ¿Por qué? Porque nuestros receptores hormonales todavía están muy activos y entonces si empezamos a dar hormonas, tu cuerpo lo va a recibir como propio y no vas a tener ningún problema. ¿Cuánto tiempo vas a utilizar las hormonas? Depende. Habrá personas, o sea, se dice que es lo mínimo del tiempo necesario y la mínima cantidad, pero habrá personas que pasen 10, 15 años y que cada vez que tratan de suspenderlas vuelven a tener síntomas y dicen, no, pues no, no, no quiero estar así. Yo he tenido pacientes que viven muchos años utilizando las hormonas y mientras sigan sus controles y se estén haciendo sus mastografías y estén en vigilancia, no hay problema. Depende el caso. Ante cualquier situación de riesgo lo tenemos que suspender y tenemos que replantear las opciones de tratamiento e irnos por opciones no hormonales. Las hormonas no son malas, eso es muy importante que lo sepan. Las hormonas son muy benéficas siempre y cuando estén supervisadas adecuadamente. Perfecto, es un excelente comentario, porque mucha gente piensa que por tomar hormonas le va a dar cáncer de mama o le va a dar algún cáncer. ¿Qué nos puede decir al respecto? Que no es real, que siempre y cuando estemos vigilando bien, las posibilidades del riesgo contra beneficio se tiene que sobrepesar, o sea, sopesar y decir, si mi beneficio es más que el riesgo, vale la pena utilizarla siempre y cuando estoy vigilando. Si vas a utilizar algo sin vigilancia, ahí sí es peligroso. No lo hagas. Perfecto, es un excelente comentario. Y si la que está viendo este programa es una mujer joven que quizás todavía no llega a la menopausia, pero dice, híjole, pues ojalá y llegue a la menopausia, pero con la menor cantidad de síntomas, ¿qué recomendación le podría dar a esta mujer? Pues yo creo que no se mal viaje y empiece a pensar que le va a pasar todo. Mejor que vea
qué señales le da su cuerpo y no le tengan miedo. Hay gente que de verdad la pasa súper bien, asintomática, y que teniendo un buen estilo de vida probablemente le va a ir muy bien. Que no se angustie por esta situación. No todo el mundo le va mal. Y hay tratamientos. Eso es lo que les quiero dejar como mensaje. Bien importante. Aquí nos dicen algún alimento para pasar mejor la menopausia o algo que ayude a pasar mejor la menopausia. Fíjense que mucho se había hablado de la soya, pero ¿por qué? Porque decían a las japoneses no les va tan mal con los síntomas de la menopausia, pero ¿qué creen? Que toman soya desde toda la vida, no lo empiezan a consumir al final de la vida. Bueno, no al final, pero a la mitad de la vida. Entonces, no es que la soya, ya porque comas una cantidad enorme de soya, se te van a quitar los síntomas. Precisamente parte de las fitoterapias está en base a soya, pero no necesariamente es una alternativa adecuada. Alimentos sanos, pues es tratar de evitar las grasas, tratar de comer ahora sí que frutas y verduras, de alguna manera reducir las carnes, sobre todo que sean procesadas o los alimentos muy procesados. Esto nos puede ayudar. Y el ejercicio. Excelentes comentarios. Pues me parece que ya no hay más preguntas en el público. Quiero darle las gracias a usted, doctora, por venir el día de hoy y estar con nosotros. Y también quiero darle las gracias a Comego por este espacio que es para ustedes. También quiero hacer un poquito de publicidad para la gente que nos está viendo, que si ustedes tienen alguna sugerencia de temas que les parecería interesante que nosotros toquemos, también háganoslo saber en los comentarios. Quizás en un futuro, el próximo año, podamos planear las sesiones también en base a lo que ustedes sienten que faltan más recomendaciones. También les recomiendo pues que lo compartan, que lo difundan entre sus amigos, compañeros, amigas, tías, tíos, familiares, porque pues es material que ha sido formado o que hemos creado pensando en ustedes y pensando en tener la mejor cantidad de evidencia para que ustedes tengan acceso a lo mejor de lo mejor. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Comego. Y pues nos vemos hasta la próxima cápsula. Muchas Gracias gracias. a Hasta luego. ustedes. Hasta luego.